Elipsis es el programa de literatura del British Council México que tiene como principal objetivo brindar nuevas oportunidades a jóvenes escritores mexicanos. Este proyecto lo implementamos en colaboración con Hey Festival desde el 2018 y anualmente apoyamos a un grupo de estudiantes universitarios mexicanos que aspiran a convertirse en escritores y editores profesionales. Los estudiantes seleccionados participan en sesiones profesionales de mentoría con muchos escritores de lengua inglesa y todo esto ocurre en el marco de diversos eventos literarios que tienen lugar en el Hey Festival Querétaro. Después de esta reunión que ocurre en el Hey Festival, los participantes continúan su programa de acompañamiento con escritores y editores mexicanos para desarrollar su primer trabajo editorial. For me as a writer, it was vital to do this kind of program as well, that you, as a writer, before you're published, before you can work professionally, you're out in the silence, alone, and it's quite lonely, and you also often lack confidence, and you need to be brought together with other writers and encouraged encouraged to meet writers who are already on the path, I think. También es una forma de denuncia a la violencia a la que estamos expuestos, y creo que esta fue una de las inquietudes que yo noté que atravesaba los cuentos de muchos de mis compañeros en la antología. El hecho de que como sociedad estamos expuestos constantemente a este clima, pues sí, de violencia, de injusticia, y cómo la literatura también puede ser una herramienta de denuncia y una forma de protesta contra estos problemas, ¿no? Que no deberían de deshumanizarnos como lo están haciendo. Mi cuento se llama Kaelum y se trata de una pandemia, pero lo escribí antes de la pandemia. Entonces ha sido muy interesante ver las diferencias entre lo que pasa en una pandemia en la vida real y la pandemia que yo escribí. Sí, ha sido algo muy descabellado. Y una de las cosas que desde el principio llamó mi atención a este proyecto fue la oportunidad de involucrarme en un proyecto o en un programa editorial ya a nivel muy profesional, ¿no? Y pues bueno, eso conllevaba también un trabajo mano a mano con una editora, en este caso fue Jos Belli, que me ayudó mucho y a la que le debo también mucho. Y en el proyecto hice un texto fragmentario donde intentaba explorar la idea de la mentira y también las consecuencias que puede llegar a tener, ¿no? El cuento que escribí para este proyecto se titula Piensa en mí, es una adaptación del cuento de hadas Piel de Asno, en el que lo adapto a un contexto contemporáneo. Y la crítica que más me ayudó a escribirlo fue el cambiar el narrador de la protagonista a que fuera el antagonista para hacerlo un cuento mucho más interesante. Pues es una de las mayores enseñanzas que me dejó Elipsis, que al momento de comunicarte y escuchar a las demás personas, escuchar lo que realizan, parte de su trabajo en la literatura, en la creación, es como en lo personal yo crecí un poco más en mi desarrollo profesional y personal. Pues sí, actualmente he leído parte de tesis, artículos, he visto conferencias impartidas por personas que participaron en Elipsis y que conocí personas de diferentes partes de la República. Entonces sí, yo creo que esa es una de las más grandes enseñanzas que me dejó Elipsis. Como una gran oportunidad de conocer personas talentosísimas y de compartir con ellas el asesoramiento y el tallereo de profesionistas de la lengua inglesa, cuya experiencia realmente fue para nosotros una ventana hacia el mundo real de la edición y de la escritura. Es ahí donde radica la importancia de proyectos como Elipsis, que permiten un acercamiento a estudiantes como yo, a mentores de talla nacional como internacional. Creo que el mejor consejo que recibí en el programa para poder escribir este cuento fue el no tener miedo a atreverme a seguir mi intuición creativa o querer probar cosas nuevas. El crecimiento que he tenido después del programa ha sido muy gratificante para mí, tanto como creativo como escritor. Recibí un reconocimiento por parte de Teatro UNAM, un premio por una pieza de videoteatro para la primera infancia que conceptualicé y escribí.
y 2 premios de literatura joven por parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la categoría de cuento infantil. Creo que la enseñanza más grande que me llevé del proyecto fue todo lo que aprendí de mis colegas del área de escritura y de edición. Por toda su sabiduría pude abrir mi mente y entender de una nueva manera lo importante que es el acto de escribir y ser leídas y leídos. Bueno, mi cuento es un cuento de ciencia ficción, rindiéndole homenaje a mi formación científica. Se trata de un mundo futuro, una utopía, una distopía, si quieren llamarlo, en la que para poder sentir algo, para tener una experiencia estética, ya sea placer o dolor, o entretenerte simplemente, tienes que conectar tu cerebro directamente a internet, a un montón de simulaciones que desarrollan las empresas de software. Creo que lo que me ayudó en Elipsis para desarrollar este relato fue que me hizo darme cuenta o dejar de tenerle miedo a mis propias ideas y dejarlas ser, dejarlas desarrollarse y ver hacia dónde se dirigen, ¿verdad? Este programa es un ejercicio valiosísimo para escritores emergentes que están buscando pues hacerse un lugar en el enorme mundo literario. El cuento que escribí se trata sobre los silencios en las relaciones familiares, trata de 2 hermanos y sobre todo habla de las cosas no dichas, sobre los claroscuros que vivimos en la infancia. Uno de los mejores consejos que recibí en Elipsis fue el de reescribir, el de aprender a borrar y escribir de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que por fin dijera lo que realmente quiero decir. Recuerdo que cuando estuvimos en las conferencias, fueron muchas conferencias, no recuerdo todas, pero si tuviese que escoger cuál fue el mejor consejo, haciendo una sumatoria, es que si algo debe escribirse, si algo debe contarse, debe hacerse. No hay que poner esta censura. Sabemos que, queramos o no, hay un poco de nosotros en lo que escribimos y hay un poco del mundo en nosotros, así que si pueden completar la cadena, se dan cuenta que todo está conectado. Creo que la principal enseñanza que me dejó el programa Elipsis fue la oportunidad de conocer los procesos que están relacionados con la creación y gestión de un libro, además de poder fortalecer la manera en la que me relaciono con escritoras. Se me abrieron diferentes puertas desde mi participación en Elipsis. La principal fue a través de conocer a mis otros compañeros y compañeras que se dedican a las artes de la escritura, colaborar y conocer sus propios proyectos. Además, tuve la oportunidad de participar en diferentes proyectos editoriales universitarios con los que se fortaleció lo que aprendí en el programa. Y yo creo que una de las más importantes enseñanzas, o más de las principales, yo creo que fue el acercamiento a este contacto editora-escritor durante todo el proceso que tuvimos, además de nuestra estancia en Querétaro, de la mano de editores maestros como fueron Eduardo Rabasa y Gabriela Jauregui, por no mencionar a los editores invitados que tuvimos. Mi cuento trata de un sujeto que se desempeña como mesero. Es basado en una época que vivimos aquí en Nuevo León con una dinámica muy particular de violencia que afectó a muchos antros, restaurantes y bares. La verdad no podría catalogar los consejos que recibí como mejores o peores. Toda la dinámica que se vive en cada una de las sesiones es muy fructífera y te retroalimenta para la construcción del texto que vas haciendo a lo largo de las sesiones. Durante el proyecto, tanto en el Hey Festival como en la creación de la antología, me adentré un poco al mundo de la edición y confirmé que sí quiero ser editora, pues al estar rodeada de jóvenes con los mismos intereses y de mentores, logré darle forma al mundo editorial y decidir que sí era para mí. Es como una muy buena experiencia. Si se te antoja dedicarte a eso, lo puedes constatar mientras sigues en la universidad. No es necesario como titularse y buscar un empleo, como desde aquí lo puedes ver. También sirve mucho para conocer gente joven de tu edad que esté interesada en lo mismo. Ya no son como estos grandes editores a los que uno admira, son otros chavos con los que platicar sobre las inquietudes que tienes. Y justamente haber convivido con escritores y editores nos hizo un equipo en el que realmente puedo decir que ya entiendo mejor el proceso de un editor, que este canal comunicativo que hay entre ambos, entre el que escribe y en el que edita,
es sumamente importante y haberlo experimentado en primera persona es una experiencia que jamás voy a olvidar y que me va a servir para el resto de mi vida. Una de las motivaciones principales para yo inscribirme en el IPSIS tenía que ver con que era una convocatoria específica para estudiantes y para gente joven y tenía que ver con acompañar ese proceso creativo, ¿no? Porque pues al menos las convocatorias que yo conozco tienen que ver con pues autores de más trayectoria, ¿no? Entonces yo llevaba escribiendo poco, entonces me interesó mucho como la parte del acompañamiento por un lado, y por otro lado pues toda la experiencia de ir a Querétaro, de participar en las actividades del festival, y también en las actividades como específicas de el IPSIS, con editores y escritores. Mi cuento trata de Candelario, un hombre que vive con el recuerdo de su madre. El recuerdo de su madre es parte fundamental de su vida y eso hace que se desate una serie de consecuencias en su matrimonio. No les cuento más, tienen que leerlo. El mejor consejo que yo pude haber recibido en el elipsis fue el hábito de escribir. Forzarse a uno mismo a escribir todos los días, aunque sea 1, 2, 3 líneas, pero estar constantemente escribiendo, aunque uno no tenga planeado escribir esa noche. Hay que escribir, hay que sentarse, porque así es que se hacen los escritores. Sin embargo, además de la experiencia académica y turística vivida en Querétaro, lo más enriquecedor fueron los vínculos que formé con compañeras y compañeros. Algunos son ahora mis amigos y amigas con los que sigo colaborando en proyectos personales. Mi estancia durante el programa de Elipsis en el High Festival me cambió la vida. Yo creo que jamás voy a regresar a ser lo que era antes de esa experiencia tan enriquecedora. Compartir espacios con personas tan creativas, con personas que, te llenan tanto de inspiración, es una cosa hermosa. No hay manera de que yo deje de decir eso, ¿no?